¿Cuál fue el impacto que tuvo en redes la participación del presidente en esta estafa con criptomonedas, con la Libra? Bueno, el impacto que tuvo en el ecosistema digital fue total. Estamos hablando de uno de los eventos con mayor negatividad alrededor de Javier Milei desde que es presidente y uno de los eventos con mayor volumen de conversación, con mayor magnitud de menciones de conversación desde que es presidente. Es decir, que fue un impacto total y fue una crisis reputacional importante. Kevin Grunbaum es politólogo especializado en comunicación, integra lo que es la consultora ADOC, que se dedica a medir el impacto en redes de los distintos sucesos políticos. Y lo que pensaba, ¿no?, que las redes es un poco como el hábitat natural de Milei. Esto, ¿cómo ves el impacto que tenga después en el proseguir del gobierno? Bueno, hay que dejar en claro que Milei y todo el ecosistema de Javier Milei son los que mejor se manejan en el ecosistema digital. Milei, básicamente desde que irrumpe en la escena como candidato a presidente, es el centro de la conversación, es magnético lo que sucede con él. Nosotros tenemos mediciones del año pasado en donde solamente era superado a nivel internacional por Trump y por Kamala Harris durante la campaña. Estamos hablando o sea que de las conversaciones que se produjeron el año pasado a nivel mundial, el ranking serían los dos candidatos de Estados Unidos y después Milei. En algunos momentos, no siempre, la conversación sobre Milei superaba la de Lula. Perdón, ¿y esto tiene que ver por el impacto a nivel mundial o por el impacto que tiene el uso de Twitter, por ejemplo, de ciertas redes acá en Argentina? Tiene que ver con el hecho de que quienes conversan sobre Milei son generalmente personas que ya están habituadas a conversar dentro del ecosistema digital, que tienen una presencia muy fuerte dentro del ecosistema digital, entonces generan ese volumen. Voy a darte un ejemplo. Milei tiene mucho vínculo con Elon Musk, ¿no? Entonces, Elon Musk es una persona que en los últimos años su presencia internacional es en el ecosistema digital. Conocemos mucho más de lo que opina Elon Musk por sus tweets que por entrevistas. No sé si voy hacia donde... Como que los que instalan agenda. Exactamente, los que naturalmente están en ese ecosistema. Milei está naturalmente en ese ecosistema. Es decir, a ver, el hecho de que a nosotros nos sorprenda lo mucho que usa sus redes, lo mucho que usa su Twitter, lo mucho que usa su Instagram, es una gran señal de que él está ahí, verdaderamente ahí, naturalmente está ahí, sus seguidores están naturalmente ahí, ellos no tienen que migrar de un lado al otro. Entonces eso también genera el hecho de que de ese volumen de conversación. Nosotros, explico un poco, nosotros medimos menciones, es decir, medimos cada vez que aparece, por ejemplo, la palabra Milei, entonces eso nos da mucha presencia. Y esto... uno lo que veía cuando estuvo internado en Twitter todo el fin de semana pasado y hasta antes de anoche, ponele, que veía que mucho de lo que había era que otra gente que aparece, que son en general los partidarios de Milei, que salen a defender todo, salen a bancar todo, estaban como en cuarteles de invierno, ¿no? ¿Cuánto de eso tuvo que ver para esta medición? Bueno, es una de las primeras veces en las que el gobierno y el ecosistema libertario, como lo podemos decir, no encontró el encuadre ante una noticia que era potencialmente crítica. Generalmente, históricamente, y te voy a dar un ejemplo, cuando fue el caso de la marcha universitaria, relativamente rápido la comunidad liberal empezó a hablar no de financiar la educación pública, sino de las auditorías. Es decir, eso encontró una forma de reencuadrar la conversación para hacerlo positivo. En este momento, en el CryptoGate, es uno de los pocos momentos en donde vemos que al gobierno le costó y le sigue costando establecer un encuadre, y eso genera que las propias comunidades, por así decirlo, no tengan claro cuál es el camino por el cual seguir y cuál es el camino por el cual debemos hablar. Entonces es como muy difícil para ellos generar conversación y generar el volumen de conversación que ellos generan si no tienen un norte, por así decirlo. Ahora, con lo que pasó hace unas horas, que fue la aparición de Javier Milei en el, creo que es un CEPAC o en el CEPAC, volvieron a encontrar un norte. Vamos a hablar de esto, vamos a dejar de hablar de CryptoGate, vamos a hablar de esto. Y los ves ahora de vuelta activos en ese sentido, y eso te identifica que encontraron un norte. ¿Será bueno, será malo, ayudar o no ayudará? Es otra pregunta. Generalmente las comunidades, no solamente la libertaria, cualquier comunidad digital, tiene que tener un norte. ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué conversamos? Después podemos hablar de una manera o de otra, pero ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Esto cómo afecta? A ver, el riesgo acá, cuando salen el ejemplo que dabas, por ejemplo, está bueno el de la universidad.
¿Hay forma de que esas comunidades se rompan los cercos de los corralitos? Y digo que por ahí lo importante es que no venga a nuestra comunidad el discurso de afuera, el Milei estafador, el esto, o lo que buscan es sí, que se rompa y nosotros meternos y salir a convencer afuera. Bueno, nosotros hace muchos años medimos conversiones digitales. Sí. En su momento hacíamos unos gráficos que nos permitía hacer Twitter hace unos años, que te permitía ver esos barrios que vos hablás y te los permitía ver. Uno de los grandes éxitos, en principio eran de los usuarios más vinculados al PRO y después terminó siendo algo que copiaron los usuarios vinculados a la comunidad liberal, era la posibilidad y la capacidad que ellos tenían de meterse en otras conversaciones. Es decir, iban, le contestaban a un usuario o atacaban a un usuario que no necesariamente era de su comunidad y de esa manera lograban penetrarse y cambiar la conversación adentro de esa comunidad. Entonces eso es un modus operandi que tienen las comunidades y que en ese sentido ni siquiera es riesgoso, es algo que ellos van a buscar. Vamos a buscar meternos en otras conversaciones, vamos a buscar deslegitimar o tratar de cambiar la conversación o tratar de que pasemos más tiempo hablando sobre la integridad de tal o cual tuitero o, bueno, por ejemplo, lo de Hugo Alconadamón. Hablemos mucho más de que Hugo Alconadamón le mandó un WhatsApp, un mensaje por Instagram a Hayden Davis, creo que fue, estoy casi seguro que le mandó para entrevistarlo, que de otro tema. Eso es un accionar. Sí, que es algo que se hace en el periodismo, digo, vas a buscar una fuente, podés contactarlo por Twitter, digamos, acá lo hacemos todos los días. Es un modus operandi que tiene que ver con, bueno, yo elijo algo, trato de generar disrupción con ese tema y trato de desviar la conversación. Dentro de unas horas de que estamos teniendo este diálogo se va a cumplir una semana del tuit fatídico de Milei. ¿Cómo se fue dando esta evolución y sobre todo en los últimos días? El fin de semana pasado estaba esto de que no le encontraban el agujero al mate de cómo salir. ¿Se lo están encontrando? Bueno, nosotros algo de las crisis reputacionales en general y sobre todo las crisis en el ecosistema digital tienen algo que tiene que ver que son como que se prenden y se apagan, ¿no? Duran 24, 48 horas y después no se sostienen en el tiempo, ¿no? Es como un flash. Uno de esos ejemplos puede ser el caso de Alberto Fernández, ¿no? Nosotros vimos que si tomamos como punto de inicio o ebullición de la crisis la filtración de las imágenes de Fabiola golpeada o el video de él con, creo que era Tamara Pettinato, en las primeras 48 horas se consumió casi el 50% de la conversación. Después la conversación hizo un pico y bajó. En este caso, nosotros vimos algo que también nos sorprendió, que tiene que ver con la sostenibilidad de la conversación. La conversación inicia el 14, pega un pico a la medianoche, pega un pico, pero después vuelve a pegar otro pico. Sigue sosteniéndose hasta el día de ayer, que ahí empezamos a ver una leve baja. A partir de esto que contabas de lo que contaba el CEPAC y demás. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vemos es que una crisis que, bueno, para que te des una idea, en las primeras 48 horas solamente se consumió el 23% de las menciones registradas hasta ahora. Es decir, en vez del 50%. En vez del 50% como le podría haber pasado. Es una forma de mostrar, che, acá tuviste una crisis durante más tiempo. Ahora empezamos a ver que baja, empezamos a ver que, yo te comentaba antes, por primera vez desde hace una semana, el día de hoy empieza a tener más positividad Milei alrededor de la conversación, producto de las comunidades activando de vuelta en relación al CEPAC. Pero lo que vemos también es que de repente en la conversación fueron apareciendo nuevos actores. Esto es como una película, ¿no? Van volviendo a aparecer puntos nodales en el guión que hacen que despegue. El más grave de todos, en términos de lo que yo creo políticamente para el gobierno, fue la aparición de Karina Milei. Es decir, las supuestas coimas o dinero que se le había pagado. Y la entrevista, la entrevista cuando tiene... La entrevista le genera conversación, pero no genera tanto, digo, no cambia mucho. Se empieza a hablar de Johnny Viale y la periodismo, pero se sigue hablando, ahí entra Santiago Caputo, pero el CryptoGate sigue presente. Digo, lo que pasa con Karina Milei es que de repente aparece Karina Milei como segundo concepto de la conversación, que no estaba en el tema. Karina Milei no era un tema de conversación. En general no era, digo, desde... A veces se habla, ¿no? Pero desde el 14 no estaba. Karina no aparecía entre los primeros 20 conceptos durante 14, 15, 16, 17, no aparecía. El 18 empieza a aparecer... No, te preguntaba antes que Milei asumió. Aparece Karina en la conversación, no es que no existe conversación sobre Karina, pero también, y acá me voy un poco a lo digital y empiezo a hablar un poco también de lo mediático, acá aparece para los medios de comunicación tradicionales también como, bueno, un primer momento para poder hablar de una figura muy conocida, pero poco conocida en términos de no se sabe mucho de qué hace y demás, que es Karina Milei, y los medios claramente lo aprovecharon. En general, uno no veía tanta conversación sobre Karina, excepto en los lugares más políticos, es el armador y demás. Ahora estamos viendo
Conversación sobre Karina Milei directamente. De hecho, Karina Milei y Santiago Caputo van el domingo, creo, a hacer una de estas jornadas de afiliaciones y eso, ¿no? Exacto, venían haciendo sus jornadas, pero ya lo vienen haciendo hace bastante. Sí. Pero digo, en el medio del tsunami mantuvieron esa actividad. Yo creo ahí yo estoy de acuerdo en cierto sentido. Perdón, voy a retroceder un segundo. Creo que otra de las novedades para mí dentro de lo que es el CryptoGate es que es una de las primeras veces que vemos a Milei cambiar su estrategia comunicacional. ¿En qué sentido? Nosotros estamos muy acostumbrados a que ante una crisis, Milei siempre avanzó, no retrocede. Milei, cuando algo grave le pasa, cuando lo acusan de algo, él lo primero que sale es a criticar a quienes lo acusan, criticar a quienes formaron parte. Acá nosotros lo vimos el otro día defender a Davis, defender, la postura. Pero sí fue el primer tuit, o sea, el tuit en el que él cuenta que borró el anterior. Porque no estaba interiorizado. Pero termina diciendo que era todo culpa de la casta. Sí, está bien, pero él critica a la casta, pero ¿qué nos esperábamos todos en la entrevista del otro día con Johnny Viale? Bueno, cierta actitud crítica hacia estas personas y demás, y eso no sucedió. Parece que eso también habla de otra forma de comunicar y una forma de encarar distinto. Eso para mí también es sorprendente en términos de análisis comunicacional. Desde el ámbito de lo digital, y uno entiendo por lo menos en lo personal que no es todo y que no te define eso per se todo, pero ¿cuáles son los puntos o de qué deberían agarrarse o qué estrategias deberían tener quienes están enfrente, ¿no? de Milei? ¿Vos qué consejos o qué tips darías? Bueno, nosotros en general en ADOC y yo desde lo personal siempre creo que primero viene la política y después viene la comunicación. Sí. Y primero viene la política y después vienen las redes. Creo que si estamos hablando de la oposición o estamos hablando del peronismo en ese sentido, el problema que hoy tiene la política, que no es el gobierno nacional, es un problema político que tiene que ver con no tiene una agenda propia de temas. Digo, si no es una agenda en contra de Milei, si no es oponernos a eso, yo por lo menos en mucho tiempo es que no encuentro o no identifico. Bueno, ¿de qué me está hablando el peronismo? ¿De qué me está hablando el kirchnerismo? ¿De qué me están hablando? ¿Cuál es la guía? ¿Hacia dónde va? ¿Qué tipo de país me están proponiendo? Parece que ahí, por eso me voy un poco más a la política. Parece que ahí está el principal problema, porque vos después... Y eso a la comunicación no te lo subsana. Exacto, porque si nosotros tenemos que irnos, perdón que yo vuelvo a Milei, pero para mí es muy interesante analizar algo de Milei. Si nosotros tenemos que irnos al origen de Milei, a cómo Milei logra irrumpir en la escena pública, él tenía algo muy en claro, que es voy en contra de la casta, voy a favor de la dolarización, voy en contra del Banco Central, voy en contra del Estado. Y lo que pregnó, más allá de el estilo de Milei, de que Milei nos parece magnético de la forma en la que habla, era que él tenía estos carriles. Y no hay que olvidarse de que Milei le planteó a la sociedad objetivos claros en términos políticos. Podemos estar a favor o en contra, pero eran claros objetivos. Yo voy a terminar con la corrupción, voy a terminar con la casta, voy a terminar con la inflación. ¿Qué me propone hoy a mí el peronismo? Nada. O sea, lo digo en términos de cuál es proactivamente lo que me están diciendo. Sí, obviamente entendemos estado presente y demás. Entonces, dentro de lo que son las redes sociales, lo más importante es tener un mensaje claro. Y lo más importante es tener algo que te identifique y que te genere eso de auténtico, de, bueno, yo soy esto en lo digital, yo represento esto, yo voy hasta ese lado. Hasta que no lo encuentren, me parece que no... Yo creo que digitalmente te diría, che, ¿hacia dónde vas? Sostener un lugar hacia dónde vas, generemos una conversación con ese objetivo claro durante el tiempo y ahí vamos a ver si la gente acepta o no acepta este objetivo y si lo aceptan te van a seguir. O sea, tiene que ver con eso. Kevin, muchísimas gracias por haberte acercado y bueno, será hasta la próxima vez. Por favor, muchas gracias.